Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Tenemos texto 28, capítulo 7, canto segundo, domingo 28 de mayo, último domingo para este mes. Entonces tendríamos oficialmente el último domingo de la primera mitad del mes, del primer semestre. Último fin de semana también del primer semestre del año, para continuar a partir de la otra semana ya, el mes de junio. Así que vamos a leer hoy ese texto 28 en continuación con el tema de como decíamos ayer, el resumen. La forma resumida aparece aquí estas historias de Krishna, comenzando con el verso de ayer y dando apertura a ese verso. También se incluía la afirmación de que Krishna es indudablemente la suprema personalidad de Dios por las siguientes razones. Y las siguientes razones son, bueno, por la razón de que las actividades que él realizó son increíbles, sorprendentes, y esas actividades son las siguientes, ¿no? Son las historias que aparecen aquí a forma de resumen, de la cual ya leímos ayer. De ese resumen ya leímos ayer algunas cuantas. Krishna matando Putana y Krishna haciendo diferentes cosas. Ayer leíamos de cómo un punto interesante en las sutilezas, también decíamos ayer, las sutilezas del Bhakti, y es que Krishna, cuidando el relacionamiento que tiene él con su mamá, entonces frente a ella no realiza actividades muy extraordinarias, de tal manera que ella no dude, no sospeche, digamos, de tal manera que ella se mantenga en ese relacionamiento maternal con él. Claro, porque si ella observa que Krishna hace cosas demasiado fuera de lo común, entonces va a empezar a sospechar de más, porque ella tiene sus sospechas, pero va a empezar a sospechar de más de que este niño es el Señor Supremo, y él no quiere eso, porque prefiere ser tratado como un simple niño por ella, ¿no? Con otros se relaciona de otras maneras, y es esto lo que decíamos ayer, esas pequeñas sutilezas en el Bhakti que van a ser comprendidas únicamente en la medida en la que haya Bhakti en el corazón, no solamente un asunto intelectual. A medida en la que progresamos en el Bhakti, comprendemos ese tipo de cosas. En este caso, Krishna protegiendo el relacionamiento que tiene con su madre para que ella sí, no pierda, digamos, porque claro, si se da cuenta que es el Señor Supremo quien tiene enfrente, pues va a dejar de regañarlo, ella va a dejar de alimentarlo y de cuidarlo. Las escrituras señalan cómo todos los días cuando Krishna sale a pastar las vacas y los terneros, entonces ella les pide a los amiguitos de Krishna que por favor lo cuiden, que se fijen bien, que presten atención a que Krishna no se vaya a quedar solo, que no le vaya a pasar nada, que no lo dejen tanto tiempo en el río, que no le vaya a pasar nada en el agua. Y ella realmente está preocupada por su pequeña criatura. Pero si llega un momento en el que ella se da cuenta de que su hijo en realidad es el Señor Supremo y va a dejar de tratarlo entonces como su pequeña criatura y todo el tiempo le va a ofrecer oraciones y le va a ofrecer respeto. Entonces Krishna, digamos que perdería ese relacionamiento maternal tan natural que Madre Yashoda tiene con él. Bueno, eso es lo que decíamos ayer. Y vamos a ver entonces qué encontramos hoy en este verso 28. Así que vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadvai Vraje Vraya Pashun Vishato Yapitam Palamsto Ajivaya Danugrahan Dristi Vristyam Tachudhaye Iti Visha Virya Vilola Jivam Uchata Yiswa Duragram Viharanghradinyam. La traducción es la siguiente.
Luego, además, cuando los pastorcillos de vacas y sus animales bebieron de la envenenada agua del río Yamuna, y después de que el Señor, en su infancia, los resucitara mediante su misericordiosa mirada, tan solo para purificar el agua del río Yamuna, él saltó dentro del agua como si estuviera jugando y castigó a la venenosa serpiente Kalilla, que se estaba ocultando allí y cuya lengua emitía oleadas de veneno. ¿Quién puede realizar hazañas así de hercúleas, a excepción del Señor Supremo? Este verso 28 no viene acompañado de un significado escrito por Prabhupada, así que vamos a saltar al 29. Pero antes de pasar, podemos mencionar algo aquí, es que el verso está haciendo referencia a la famosa historia de Krishna con Kalilla. Aquí aparece la serpiente Kalilla, la venenosa serpiente Kalilla. Esta historia la vamos a encontrar en el canto 10. Todo lo que estamos leyendo acerca de Krishna desde el verso anterior lo vamos a encontrar en el canto 10. Y puntualmente este incidente con Kalilla, muy conocido, muy conocido por los devotos. Krishna entró para salvar a sus amigos y el río Yamuna, el querido río Yamuna de Vrindavana, estaba siendo envenenado por esta serpiente. Y Krishna entra ahí. Se describe que, eso lo vamos a encontrar en el Bhagavatam, que las escrituras dicen que cuando Krishna entró en el río Yamuna para someter a Kalilla, todos los que andaban con él se alarmaron, porque, claro, todo lo que estaba ocurriendo es que ya todos notaban que había algo raro con el río Yamuna, y después de unos cuantos días, resulta que las vacas iban a beber agua allí, y allí mismo morían. Los pájaros pasaban volando a cierta altura cercana al río, y morían también, caían simplemente por el veneno que habían. Entonces se había vuelto famoso, o sea, era algo alarmante en la ciudad, o en el pobladito, en la aldea. Por lo tanto, cuando Krishna decidió entrar, fue un evento, o sea, todo el mundo se alarmó porque Krishna es tan querido para todos, y los animales al verlo entrar, las vacas y los terneros, se asustaron, porque ya si Krishna muere aquí, ¿quién nos va a acariciar? ¿Quién nos va a ordeñar? ¿Quién va a jugar con nosotros? Lo que pensaban las vacas y los terneros. ¿Quién nos va a decorar tan bellamente? ¿Quién nos va a tocar la flauta como él? Nadie. Los pastorcillos pensaron que ¿quién va a jugar con nosotros? Nadie es tan genial como Krishna, ninguno de nosotros es tan genial como él. ¿Quién va a contar chistes como cuenta Krishna? ¿Quién va a bailar de manera tan graciosa como lo hace? ¿Quién va a imitar a los animales así como lo hace Krishna, que a todos nos causa risa? Es lo que decían los pastorcillos. Y cuando Krishna entra en el agua, y cuando su mamá se da cuenta, cuando van corriendo y le avisan a su mamá, a Yasoda, que Krishna entró en el agua del Yamuna que está envenenada, ella salió corriendo, inmediatamente dejó todo lo que estaba haciendo. Olvidó completamente todo lo que existía en su vida y simplemente corrió hasta donde estaba Yamuna y lo vio a Krishna allí. Las escrituras relatan como de película, tal cual, como Madre Yashoda tenían que sujetarla por la fuerza mientras ella gritaba desesperadamente, mientras sus ojos estaban completamente fijos en su hijo que estaba en el río, porque ella estaba segura que su hijo iba a morir. Y podemos imaginar así esa escena de película en cámara lenta. Traten ustedes de imaginarla. Yo me lo estoy imaginando ahora. Madre Yashoda, los pastores más fuertes tenían que sujetarla, tenían que agarrarla porque ella, saben, como en un momento así de desesperación, y más una madre con su hijo, al ver que nadie se atrevía a saltar y ella estaba dispuesta a meterse al río para salvar a su querido niño.
y estaban ahí sujetándola entre muchos y ella gritaba el nombre de Krishna con toda su fuerza y sus ojos no se separaban de su hijo, como si quería salvarlo. Entre más fuerte gritara, más rápido se iba a salvar su hijo. Y imaginemos la intensidad de esa emoción. Y entonces Krishna al final sale victorioso. Y obviamente no es solamente ella es quien se describe de manera puntual, pero sus tías, que tanto lo querían igual que él, las amigas de Yasoda, que vivían en la misma aldea de Vrindavan, que soñaban ellas, muchas de ellas soñaban con ser la mamá de Krishna, con cuánto darían porque Krishna en la tarde, en vez de llegar a la casa de Yasoda, llegara a sus propias casas y ellas mismas cocinarle, ellas mismas bañarlo, ellas mismas cambiarle de ropa, peinarle el cabello, acostarlo a dormir. Ellas añoraban eso porque lo querían como su hijo. Pero Krishna todos los días volvía a su casa, la casa de Madre Yasoda. Ellas también estaban muy preocupadas en ese momento. Todo el mundo estaba en una agonía terrible porque Krishna iba a morir. Pero resulta que Krishna no murió, como era de esperar. Bueno, nosotros, lectores de estas historias, sabemos que Krishna es el héroe siempre, pero las personas envueltas allí, como acabamos de hablar de Madre Yasoda y sus amigas, pensaban que Krishna iba a morir. Antes de ir al otro verso, voy a leer este comentario del día de ayer de Jesús Matilde. A ver, aquí lo tengo. Relación con Brindavan y también vinculado con esto último que estamos diciendo. Pregunta: si todo lo que existe en el mundo material es un reflejo del mundo espiritual, ¿son las miserias humanas y el sufrimiento causado por los diferentes kleshas también un reflejo del mundo espiritual? Una pregunta importante. Claro, porque ayer decíamos que todo viene del mundo espiritual y la razón de que haya pájaros y aves y tantas cosas bellas. No, la razón por la que las escrituras describen que en Vrindavan o en el mundo espiritual hay estas cosas es porque allá es ese lugar, el mundo espiritual es la fuente de todo. Y este sitio, este lugar, el mundo material es un reflejo, ¿no? Entonces, la pregunta puntual aquí es que si las diferentes miserias y sufrimiento que observamos y que vivimos, ¿no? Eso también está en el mundo espiritual. Si ya dijimos que todo lo que hay aquí es un reflejo de lo que hay allá. Y la respuesta es que sí y no. En un sentido sí y en un sentido no. ¿En qué sentido es afirmativa la respuesta? O empecemos mejor con lo negativo. No, las miserias humanas y el sufrimiento, como lo describen las escrituras, es que las miserias y el sufrimiento es causado en este lugar, en el mundo material, debido a que el alma olvida su relación con Dios. Y debido a que olvidamos la relación con Dios, entonces experimentamos ese anhelo cuando yo anhelo, estoy anhelando el amor verdadero, la compañía de Dios, el servir a Dios. Entonces, como lo anhelo en un sentido, en profundo lo anhelo, y por otro lado desconozco cómo satisfacer ese deseo de amor verdadero, entonces voy intentando explotar a otros, voy por la vida, ¿no? Tratando de exigirle a otros que satisfagan en mí ese deseo. Y voy causándole sufrimiento a otros, ¿no? Y me voy enredando en ese karma bandhana, el enredo del karma, y luego otras personas hacen lo mismo conmigo, y luego vienen sufrimientos inesperados, porque ese karma bandhana me va atando, ¿no? Y eso podemos decir que por qué razón el sufrimiento de este mundo no es un reflejo del mundo espiritual, sino más bien es, volviendo a la analogía que ayer poníamos, del árbol sombra o el árbol reflejo y el árbol real. El árbol real está en la orilla y el árbol reflejo está en el agua. Podríamos preguntar, ¿eso quiere decir de que las ondas que uno observa, la inestabilidad del árbol en el reflejo, el árbol del agua,
¿es causado también por una inestabilidad en el árbol real? Podríamos preguntar, ¿no? Y la respuesta es que no. La respuesta es que el árbol del agua, el árbol que está reflejado, parece moverse, parece inestable, pero esa inestabilidad es causada por, por cómo o por el lugar donde se está reflejando el árbol. Está reflejándose en un elemento que es el agua, cuya superficie es muy inestable. Así que la inestabilidad en sí no es del árbol, sino más bien del el lugar donde se está reflejando en el agua. Y el árbol real es estable completamente, similar, de forma similar. El mundo espiritual no tiene sufrimientos, no tiene esas kleshas, esas miserias, vamos a decir así. Y esas miserias en realidad uno las observa porque ese mundo se refleja en el mundo material. El mundo real se refleja en el mundo en el mundo material. A ver, voy de vuelta. El mundo real espiritual, que es constante y fijo y libre de miserias, se refleja aquí. Y como nosotros observamos ese mundo material a través de los ojos materiales, nos da la impresión de que hay esa inestabilidad como el árbol reflejo. Entonces, cuando observamos, así la Prabhupada hablando del mundo espiritual, donde él siempre dice, ustedes lo habrán notado o lo van a notar, Prabhupada siempre dice el mundo espiritual donde no hay muerte, vejez, enfermedad y nacimiento. Nacimiento, muerte, vejez ni enfermedad. Eso no hay en el mundo espiritual. Y claro, todo lo que acompaña las miserias que están relacionadas con la muerte, las miserias que están relacionadas con las enfermedades, todo eso no hay. Lo que hay es un olvido de Krishna y por eso se generan tantos desórdenes. Ahora, en el mundo espiritual sí hay sufrimiento. Y esa es la parte que decíamos, la parte del sí, de la respuesta. Sí hay sufrimiento y acabamos de describir el sufrimiento de Madre Yasoda. Lo acabamos de describir. Como ella en ese momento está en una agonía incomparable cuando mira a su hijo, según ella, ya muerto. Y por lo tanto sí hay sufrimiento en el mundo espiritual. La diferencia es que en el mundo espiritual, ese sufrimiento, por ejemplo, de Madre Yasoda, al ver a su hijo casi morir, después de un momento, vamos a decir así, ese momento de sufrimiento, lo que hace es que al terminar ese momento de sufrimiento, se solidifica y se condensa más el amor que ella tiene por su hijo. Imaginemos, ¿no?, qué sucedió después cuando su hijo salió del río. ¿Qué habrá pasado cuando Madre Yasoda lo ve salir y hace un segundo atrás que estaba desmayándose? Me faltó decir esto, de que ella se desmayó un par de veces, perdió la conciencia de imaginarse que mi hijo murió. Eso describen las escrituras, que ella se desmayó un par de veces. Imaginémonos entonces qué pasó cuando aquel niño salió del agua. ¿Qué hizo Madre Yasoda? Seguramente, y tan natural que corrió a abrazar a su hijo. Entonces, la agonía que ella estaba experimentando, lo que hizo es intensificar más el amor por él. Y así todos los sufrimientos que los hay en el mundo espiritual tienen siempre como resultado que mejora mi relación con Krishna. Y mejorar mi relación con Krishna significa que me inunda más el amor espiritual. El amor crece después de cada oleada, podemos decir así, de sufrimiento. Madre Yasoda sufrió en este caso porque vio prácticamente morir a su hijo, y todos los demás habitantes de Vrindavan tienen sus, digamos así, sus momentos de sufrimiento, que lo que hacen es eso, intensificar su amor, su relación entre ellos, entre Krishna y esa persona. A diferencia del mundo material, que el sufrimiento puede hacernos incluso alejarnos de Dios. Incluso en el mundo material, el placer puede alejarnos de Dios. Mientras que en el mundo espiritual, todo lo que ocurre, incluso aquellos momentos de sufrimiento, lo que hacen es intensificar el amor por Dios y la relación que yo tengo con Dios. Así que sí hay sufrimiento, solo que no hay sufrimiento debido al olvido de Krishna, sino más bien al revés. Hay sufrimiento porque en este caso Madre Yasoda lo vio a Krishna y tanto lo quería que Krishna le generó ese sufrimiento de pensar que no lo voy a volver más a ver a este niño. Así que eso podemos decir.
En realidad ese tema es suficiente para que hablemos, le dediquemos una sesión completa, ¿no? Pero bueno, si hay más interrogantes en relación al tema, ustedes lo escriben y yo sigo leyéndolos. Claro que este sistema es diferente, ¿no? Porque yo leo la pregunta hasta un día después, pero en todo caso nos puede servir, ¿no? No es tan práctico, pero igual puede ser útil. Si siguen habiendo comentarios o dudas en relación a esto, pues ustedes lo escriben y tratamos de responder en la medida en la que nuestra comprensión nos lo permite. Vamos entonces al verso 29, que tiene un comentario corto además. Leo la traducción. En la misma noche del día de castigo de la serpiente Kalilla, cuando los habitantes de Brajabhumi dormían despreocupadamente, se encendió un incendio forestal debido a unas hojas secas, y parecía que todos los habitantes habrían de encontrar la muerte con toda seguridad. Pero el Señor, junto con Balarama, los salvó simplemente con cerrar los ojos. Así son las actividades sobrehumanas del Señor. Un comentario. Si la Prabhupada escribe lo siguiente. Si bien este verso se ha descrito, disculpen, si bien en este verso se ha descrito la actividad del Señor como sobrehumana, ha de notarse que las actividades del Señor son siempre sobrehumanas, y eso lo distingue a Él del ser viviente ordinario. Arrancar un gigantesco árbol baniano o Arjuna, o extinguir un ardiente incendio forestal simplemente con cerrar los ojos, son ciertamente imposibles para cualquier clase de esfuerzo humano. Pero no solo estas actividades resultan asombrosas al oído, sino que de hecho todas las demás actividades del Señor, cualquier cosa que Él haga, son todas sobrehumanas, tal como se confirma en la Bhagavad Gita 4.9. Debido a la propia naturaleza trascendental de las actividades sobrehumanas del Señor, todo aquel que conoce de ellas adquiere el derecho de entrar en el reino de Dios. Y por ello, después de dejar este cuerpo material, el conocedor de las actividades trascendentales del Señor va de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Interesante. Bueno, el verso aquí describe qué sucedió después de que Krishna mató a Kalilla. No, más bien la castigó, no la mata, sino simplemente lo castiga, que Kalilla es una serpiente, pero resulta ser que es una serpiente de sexo masculino, así que a pesar de ser una serpiente, sería él. Krishna entonces lo castigó. Y esa noche, ya que como dijimos, todo el mundo estaba allí. A ver, todo el mundo es una frase, ¿no? Digamos, todo Brindavan estaba allí. Y estaba cierto, de alguna manera distante de sus propias casas, así que decidieron quedarse allí a pasar la noche. Y esa misma noche, entonces, se comenzó un incendio forestal y Krishna los salvó a todos. Y el verso dice que Krishna hizo esta actividad sorprendente. Sobrehumana, dice el verso. Vamos a ver cómo es la palabra en sánscrito. Insondable, tal vez anadigmaya. Bueno, la cosa es que Prabhupada señala aquí de que, si bien es verdad, solamente en este verso se habla de actividades sobrehumanas, dando la impresión, o pudiera dar la impresión de que solamente esta actividad descrita en este verso es sobrehumana. Pero lo cierto es que todas lo son. Y algo interesante está ocurriendo aquí, o podemos hacer notar, y eso es que Krishna, imaginemos, Krishna tiene dentro de sus actividades, digamos, tiene dos misiones, o al menos
en este momento, para explicar esto, lo vamos a dividir en dos. Por un lado, cuando Él aparece, hace falta que dejar en claro que Él es el Señor Supremo, ¿no? Por lo tanto, y siendo el Señor Supremo, hace falta que Él realice actividades, como se dijo aquí, sobrehumanas. Porque imagínense si viene Dios y le pedimos que haga algo sobrehumano, y resulta que diga que no puede, o que no sabe cómo, o que no lo dejan. ¿Sabe cómo es eso, no? Que, por ejemplo, a veces tenemos un oficial, tal vez de policía, y no puede usar su arma, por ejemplo, fuera de horario. Bueno, yo me imagino que esa es una regla que existe. No conozco para nada las reglas policiales, pero supongamos que es una regla. O no sé, un guardia de seguridad que en ciertos horarios o de ciertas maneras no puede usar su arma, ¿no? Imaginemos que Krishna viene al mundo material y diga algo así, que se le impide usar sus poderes en el mundo material. No tendría sentido eso, ¿no? Porque si Dios es Dios, puede hacer lo que quiera, donde sea. Entonces, es necesario que Él realice actividades sobrehumanas para que creamos, para que quedemos convencidos de que realmente es Dios. Pero Krishna tiene al mismo tiempo otra tarea que parecería que es contraria a la primera. Y la tarea de, a pesar de actuar de manera sobrehumana, al mismo tiempo actuar de manera tan cercana a nosotros para que podamos podamos identificarnos con Él y podamos comprenderle. Para que aquellas almas que somos nosotros, las almas que tenemos un cuerpo humano, las almas que tenemos paradigmas, digamos así, humanos, entonces encontremos nosotros una manera de identificarnos con Él, de quedar atraídos por Él. Y obviamente es más fácil, por ejemplo, es fácil sorprenderse, digamos, observando el cosmos y observando las estrellas, pero ¿cómo hago para acercarme al cosmos? ¿Cómo hago yo para tener una relación con el cosmos? Difícil, ¿no? Entonces Krishna realiza actividades que generen en nosotros así asombro, pero al mismo tiempo necesita, digamos, Él, parte de su misión es facilitar que nosotros tengamos un relacionamiento con Él, para que se dé ese vínculo. Krishna lo que busca es facilitar todo para que se genere el vínculo religioso, digamos, en el sentido de ligar nuevamente el alma con Él. Y para eso, como dije, hace falta que nosotros podamos observarlo de manera tan fácil de acceder a Él. Y por esa razón realiza actividades humanas tan simples como llevar a las vacas a pastar y salir con sus amigos y contar chistes en el camino. Las escrituras nos cuentan cómo Krishna, siendo un niño, sale con sus amigos a pastar, que son un montón, o sale a llevar a los terneros a pastar más bien, porque no son ellos los que pastan, y van. Y en el camino, por ejemplo, las escrituras nos cuentan cómo cada uno de ellos, cada madre de cada niño, les prepara su merienda y les arreglan una bolsita, no sé exactamente cómo lo hagan, pero arreglan una bolsita y cada niño lleva su bolsita de dulces o de lo que coman allá, lo que vayan a comer ese día en el bosque. Y cada quien luego comparte allá al momento de llegar al bosque, ¿no? Entonces las escrituras cuentan cómo en ocasiones los niños mayores le quitan su bolsita de prasán a algún niño menor, lo escogen y le quitan su bolsita, y luego cuando el niño se da cuenta de que alguien robó su merienda, y va y lo busca y corre hacia donde está su prasán, y luego aquel niño que tiene la bolsa de prasán la tira por el aire para que alguien más la alcance, y están jugando de esa manera, molestando a un niño. Y Krishna va envuelto en todo esto. Entonces hace falta que, con el propósito de que nosotros nos vinculemos de manera más fácil a Él, hace falta, y Él lo hace así, que Él también realice actividades tan simples como esa, tan simples como ir a buscar leña junto con sus amiguitos, porque su maestro les pidió que vayan a buscar leña, y tantas otras cosas que están descritas en el canto 10. Hoy no vamos a ver eso, porque ya el tiempo nos llegó, pero pienso que mañana vamos a hacer un espacio para yo mostrarles aquí y dar así un muy breve repaso por el canto 10, que es donde vamos a encontrar estos relatos, que vale la pena leerlos como aquí ya leímos en este verso,
que me quedó aquí un punto por fuera también. El verso dice que cualquier persona que conozca esas actividades sobrehumanas del Señor adquiere derecho de entrar al reino de Krishna. Merece la pena que hablemos de esto, ¿no? Bueno, voy a extenderme aquí 2 minutos más. Prabhupada dice aquí que todo aquel, estoy subrayando para quienes no ven de momento en la pantalla, sino simplemente están escuchando, todo aquel que conoce de las actividades sobrehumanas del Señor adquiere el derecho de entrar en el reino de Krishna. Y después de dejar este cuerpo material actual, esa persona va de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Y vamos a ir allá también porque Prabhupada aquí nos está remitiendo a la Bhagavad Gita 4.9. Y en realidad en el verso 4.9 es allí donde Krishna, él mismo, de sus propias palabras, dice esto mismo, esta misma idea. Krishna dice que, oh Arjuna, aquella persona que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y mis actividades, al abandonar este cuerpo, o sea, al morir, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Imagínense, qué fácil. Simplemente dejar que nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro corazón se absorba en las actividades de Krishna. Y si eso sucede con sinceridad, entonces Krishna da esa garantía de que al morir uno alcanza su morada, simplemente por conocer, dice Krishna aquí, conocer la naturaleza trascendental de cómo es que Él aparece, todo lo que está relacionado con su aparición en el mundo material y todo lo que Él realiza, lo que Él lleva a cabo en el mundo material. Es tan fácil como eso, ¿no? La cosa es que el Bhakti tiene cosas así tan fáciles, da garantías así tan fáciles que por simples, parecen imposibles, parecen una mentira. Simplemente conocer las historias de Krishna. Muy bien, de momento entonces aquí nos vamos a quedar. Que tengan un muy excelente y fantástico domingo. Si el Señor nos permite, nos vamos a ver el día de mañana. Hare Krishna.